Aquí estamos, hoy en la Plaza Chica, para hablar con un amigo y con un político. Es raro que coincidan las dos cosas, pero en este caso sí es así, pese a quien le pese. Pero de todas formas quiero, primero, antes de empezar a hablar con Jordi Pérez Camacho, que lo tengo aquí al lado, yo quería darle un mensaje a ciertas personas que se sienten aludidas, ofendidas, damnificadas por los artículos de opinión que se publican en este digital. Miren, eso es fácil. Si usted tiene algún problema en ese tipo, mande usted un artículo. No hay ningún problema, se lo vamos a publicar exactamente igual que lo hacemos con todo el mundo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también se achaca a este digital que es la voz de Coalición Canaria. Le voy a decir otra cosa, me encantaría, porque así tendría yo que trabajar menos. Pero de momento no hay ningún candidato, ni Coalición Canaria, ni el PP, ni su partido, doña Mercedes. Bueno, aclarado esto, Jordi Pérez Camacho, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Te estás estrenando en este Palmerus, ¿eh? Sí, sobre todo después de esta entradilla que acabas de soltar, que me acabas de dejar en 33, pero bueno. No, pero es verdad, o sea, si después de la entrevista que te hacemos hoy hay alguien que se siente aludido o dañado, pues no hay ningún problema, que llame, que es que le contestamos a todo el mundo y no vetamos a nadie. O sea, es que me parece del género tonto. Si hay algo que no te gusta, pues mira, si estás gobernando o estás en una función pública, te aguantas porque estás para eso. Y si haces las cosas bien, nadie te va a decir nada. Pero si no las haces bien... Yo creo que estamos en un momento que la política es muy susceptible de ser malinterpretada. Se habla siempre de la piel fina en los políticos y demás, según para qué, porque a esta persona que está aquí siendo consejero del Cabildo le dieron hasta el cielo de la boca, o como se suele decir, hasta patadas en el carnet de identidad, y lo soportabas y lo llevabas de la mejor manera posible. Eso de empezar guerras personales y abriéndote las vestiduras, rasgándote las vestiduras y demás, yo creo que al final lo que evidencia es falta de gestión política y demás, porque si tú tienes clara cuáles son tus objetivos y cuáles son tus competencias y las estás desarrollando, soportarás la crítica que se desarrolle en el ámbito político de la mejor manera que sepas llevarlo, pero emprender guerras personales al final no suele sino mostrar que escondes algo. Mira, una cosa, yo públicamente, no solo en este medio, sino en Mírame Televisión también, he criticado la gestión del Cabildo en muchos temas. Uno de los temas lo hice en su momento con el Love Festival y lo hice hace pocas semanas con Transvulcania. Tú fuiste el padre del Love Festival y fuiste estabas como responsable de la empresa pública Sodepal. Fuiste también, no el padre en este caso, pero sí el mantenedor de la Transvulcania. Una parte porque era la parte única y exclusivamente de la gestión, porque sí, en la legislatura que Coalición Canaria con el Partido Socialista compartía gobierno en el Cabildo de La Palma, aunque había un consejero delegado, que era yo en Sodepal, en la empresa pública, los consejeros de las áreas que financiaban los proyectos de Sodepal asumían la dirección técnica y política de ese proyecto y Sodepal se limitaba a la gestión del pago del proyecto, por así decirlo, de la contratación y vale, de la ejecución de ese proyecto, pero quien lo dirigía en este caso deportivamente y desde el punto de vista político era Asen Rodríguez, mi compañera, que la verdad no tengo nada que recriminarle ni políticamente ni mucho menos en la gestión de Transvulcania, y para mí personalmente es una de las mejores personas que he conocido en el ámbito de la política. Y lo mismo ocurría, por ejemplo, en las áreas de turismo, donde Alicia Van Ostender era la responsable de los proyectos que se ejecutaban, como la Field Commission, o por ejemplo en artesanía, con La Palma Artesanía, que lo llevaba Susana. Yo simplemente me limitaba a la gestión interna que hacía la empresa pública de contratar y pagar. También vas a decir de Alicia y de Susana que son magníficas personas, supongo. La verdad que yo personalmente no tengo a día de hoy ningún problema ni personal ni político ni con Alicia Van Ostende ni con Susana. Sí que hubo algunas cuestiones del cogobierno o de la gestión cuando hay dos grupos políticos diferentes, pero totalmente asumibles y dentro de la normalidad. Para mí el trabajo que está haciendo Alicia Van Ostende en la Consejería de Agricultura puede ser mejor o peor en algunos aspectos, pudiera serlo, me refiero, desde el punto de vista hipotético,
pero no tengo ningún tipo de acritud ni contra ella, ni mucho menos contra Susana, que sigue siendo compañera en el Cabildo de La Palma. De hecho, a Susana hay palabras mías en un pleno del Cabildo donde la felicito por la gestión en concreto en materia de artesanía con las credenciales otorgadas al reconocimiento a nuevos artesanos. Mira, en los temas que te planteé, vamos a ver, el Love Festival, que ya pasó, evidentemente hace tiempo ya, a mí me llama muchísimo la atención una cosa. Si te parece, empezamos por el Love Festival. Sí. Te lo digo por una cronología de tiempo. El Love Festival pasó ya hace unos meses y a mí hay una cosa que me sorprende. Bueno, realmente dos. Primero, no salieron esos grandes titulares a los que estábamos acostumbrados, o estamos acostumbrados en otro tipo de cosas. Por primera vez, el más grande, el mayor presupuesto, etcétera, etcétera, la mayor afluencia, todas esas cosas. No las he visto, no las vi este año en el Love Festival. Y tampoco he visto las cuentas del Love Festival. Esa parte ya me extraña menos, ¿vale? Hemos pedido nosotros en el último pleno ya una solicitud de fecha aproximada para la celebración del Consejo de Administración de Sodepal, donde se nos dé dación de cuenta del resultado del Isla Bonita Love Festival. Se nos dijo que se nos convocaría y que se nos daría un tal resultado. No consta esa dación de cuentas de ingresos y gastos del Isla Bonita Love Festival a día de hoy. No tengo por qué dudar de la palabra de la consejera delegada de Sodepal, de Raquel Díaz, de que nos dará dación de cuenta, pero a día de hoy no existe. Por lo tanto, no podemos hablar ni de ingresos ni de gastos. Desde el punto de vista de la percepción personal o desde la percepción que yo puedo tener del evento desde fuera, para mí no es más que la muestra del andar de la perrita que mantiene el Partido Popular con todos los proyectos que hereda de Coalición Canaria o de cualquier otro gestor político que no sea de su partido. La estrategia siempre es la misma: coger un proyecto que puede tener una proyección muy grande, llámese Transvulcano o llámese Isla Bonita Love Festival, cuestionar su gestión, acribillar a su anterior gestor político, hasta incluso insinuar que te van a llevar a Fiscalía, que deseando estoy ir a Fiscalía, porque así también va el presidente del Cabildo conmigo y da explicaciones. El expresidente del Cabildo. No, el actual. Ah, también. Y sí, porque aquí todos tenemos responsabilidades y cada santo aguanta su vela. Cogen ese proyecto, lo aniquilan desde dentro, lo dejan en el mínimo y después se presentan ante la sociedad palmera como los salvadores de. Y al final lo que demuestran es una incapacidad de gestión y de no saber qué tienen entre manos. El resultado del Isla Bonita Love Festival, yo creo que me atrevería a decir que no puede ser más desastroso porque no ha podido serlo. La improvisación ha llegado a un extremo bastante alto. A mí se me criticó durante muchas ocasiones que el Love Festival era mucho más que un concierto, etcétera, etcétera. El proyecto social del Isla Bonita Love Festival de esta última edición ha brillado por su ausencia. La falta de protagonismo del colectivo LGBTI en el proyecto de Isla Bonita Love Festival, en la ejecución de esta edición, es patente y notorio. Lo que sí que es verdad que echo de menos la beligerancia que Violeta y el colectivo tenía hacia el ámbito político, reivindicando que ahora no lo tengan. Ahora están todo el mundo callado y no termino de entender por qué esa complacencia con la falta de acción política en un proyecto tan importante para la isla de La Palma. Y de todo esto lo que te llama la atención es enterarte de que el nivel de venta de entradas fue bajísimo y que el nivel de entradas regaladas fue altísimo. Fue posiblemente a la par de las que se vendieron o incluso por encima. No podemos afirmarlo como tal, pero sí que me sorprende de que te llegan los comentarios y de gente que te dice: oye, es que yo entré porque a mi primo que es guardia civil le regalaron 4 entradas, o al otro que tal le dieron no sé cuántas, cosas así, que yo no sé si son ciertas o no son ciertas, las pongo en tela de juicio, pero que me llama la atención de que cuando escuchas que el río suena es porque agua lleva, o eso suele decir, alguna vez piedras. No, pero de todas formas también te digo, o sea, yo también creo que sea así, no lo puedo aseverar. Yo estoy a la espera de los resultados económicos de Transvulcania y saber cuáles fueron los ingresos y cuáles fueron las entradas que se regalaron para poder confirmar esto que te estoy diciendo, pero bueno. No, pero te lo digo yo creo que a nadie se le escapa que hubo ya entradas regaladas a diestro y siniestro. Y además que, date cuenta de lo que te decía antes, no hubieron esos titulares a lo que nos tiene acostumbrados el grupo de gobierno,
mayor afluencia de gente, o sea, todo el mundo quedó callado, incluso los medios afines al grupo del gobierno del Cabildo, nadie dijo nada, con lo cual, vamos, estoy seguro que van por los tiros. Pero bueno. Yo no creo que haya medios afines al grupo de gobierno, creo que hay medios que tienen que realizar su trabajo y que tienen que cerrar filas en una campaña de publicidad para ese proyecto en el que están pagados y que por lo tanto no dar cobertura a la oposición o no dar cobertura a otras cosas pueda venir implícito dentro del buen desempeño del encargo que se les hace. Un ejemplo de ello ha sido con Transvulcania, donde nosotros hemos salido criticando el antes y el después de Transvulcania y prácticamente ningún medio se hizo eco o nos dio capacidad de darnos eco de esa noticia o de esa denuncia pública que hicimos dentro del contexto de la celebración de la Transvulcania. Es más, en un periódico digital en concreto, que no voy a nombrar para dar publicidad a nadie porque no me pagan, yo veo la noticia de la denuncia de Coalición Canaria y cuando voy a abrir la noticia me salta el pop-up de publicidad de la Transvulcania. Cuando voy a leer una noticia de Coalición Canaria criticando a la Transvulcania o criticando la falta de gestión de la Transvulcania. Entonces imagínate en el contexto en el que puede estar, pero considero que los medios en la isla de La Palma dentro de las posibilidades son independientes, o debo de mantener eso. Vale, debes pensarlo. Como nosotros no participamos en ese juego, porque no nos invitan, entre otras cosas, y no teníamos publicidad de la Transvulcania, pues entonces podemos criticar a Transvulcania. A ver, a mí me llama mucho la atención, o sea, vamos a ver, el declive de Transvulcania, eso es evidente, es algo que se va viendo ya hace tiempo, no es nada nuevo, lo que pasa es que, claro, cada año se acentúa más. A mí me llama mucho la atención, en primer lugar, las declaraciones que oí, si no recuerdo mal, en COPE La Palma, al consejero de Deportes, Raúl Camacho, hablando de que Coalición Canaria es la que casi acaba con Transvulcania, porque no tenían las cuentas al día con respecto a Sodepal y las facturas sin pagar cuando ellos entraron. Tú eras consejero delegado. Sí. La situación de Transvulcania, recuerdo haberla hablado incluso contigo en Mírame Televisión, dentro del contexto de la situación de solvencia de Sodepal se hablaba de la deuda del Cabildo que está demostrada y que fruto de ello se hicieron las transferencias posteriores, creo que fue un año después cuando ya estaba el grupo del Partido Popular, Partido Socialista, cuando se sanean las cuentas de Sodepal y se le hacen las aportaciones pendientes del Cabildo hacia Sodepal y además es una aportación de dinero público de 1 millón y pico de euros a la Sociedad de Promoción y Desarrollo para sanear el estado de cuentas de la ejecución de proyectos de Sodepal. Yo asumí en su momento que como consejero delegado me tocaba la parte de gestión interna y como bien dije la otra parte le correspondía a otros compañeros, pero en cualquier caso la parte de gestión era de mi responsabilidad y era consciente de que en la ejecución de esos proyectos, muchos de esos proyectos tenían una desviación del gasto por gastos imprevistos no dentro del propio proyecto, que puede estar vinculados a la ejecución de un plan de seguridad, etcétera, etcétera. Recuerdo una de las situaciones más llamativas que nos llegó a nosotros fue ver que por el nivel de ventas de entrada del Italo Festival, al pasar de 10.000 teníamos que duplicar nuestro plan de seguridad porque así nos lo exigía la ley de la reforma que había en materia de seguridad para eventos de gran afluencia y demás. Eso supuso un gasto no previsto extraordinario que duplicó el presupuesto en un día y eso había que solucionarlo, había que hacerlo. Entonces el gasto de Sodepal y el sobreendeudamiento que pudiera haber en los proyectos y demás tenía siempre una contrafactura, es decir, había una prestación de un servicio, ahí no había ni mala gestión ni mucho menos, es decir, la mala gestión le interesa vender a alguien que considera que eso es mala gestión. Yo no veo que el consejero de Política Territorial o el consejero de Obras Públicas del Cabildo Insular de La Palma, cuando hace un modificado de una obra que se queda a medias y se le añade un presupuesto para terminar la ejecución o se amplía el presupuesto, diga que hay un déficit en la gestión de ese proyecto y hay una mala gestión de ese proyecto. No. Básicamente se modifica, se duplica el presupuesto y se ejecuta la obra, porque al final lo que importa es la ejecución de la obra y está justificado que el dinero está en la ejecución de la obra. Pues en la gestión de Jordi Pérez Camacho, después de 3 auditorías que le hicieron, 3 auditorías encargadas por Raquel Díaz y compañía, donde intentaron buscar la mierda que quisieron y no encontraron nada, después de 3 auditorías aprobadas y dadas a adhesión de cuentas en el Pleno del Cabildo Insular de La Palma,
Lo único que quedó claro es que si hubo un sobregasto, se ejecutó en los proyectos, no se dedicó a otra cosa, sino a la ejecución de esos proyectos. De todas formas, ahora me acabas de aclarar muchas cosas. Y lo que dice Raúl Camacho, es que Raúl Camacho es como decía mi abuela, en todas las familias hay alguien que siempre va a llamar la atención y no precisamente por la inteligencia. Ese es el papel que desempeña Raúl Camacho en el grupo de gobierno del Cabildo Insular de La Palma. Y en el caso de lo que dice de que la Transvulcania, las deficiencias de Transvulcania en esta edición, la falta de ni un solo primer espada en ninguna de las modalidades de Transvulcania, y pregúntele usted a Coalición Canaria por qué no podemos tener eso, como dijo Sodepal y demás, eso nada más que muestra la incapacidad política de gestión y de solvencia de este personaje, que pasará a la historia por tener estudios en, no sabemos muy bien en qué, gestionar el imperio familiar y cobrar tanto en la oposición como en el gobierno. Eso es lo que ha hecho Raúl Camacho en el Cabildo Insular de La Palma. Y echar las culpas siempre a Coalición Canaria. Mira, dos cosas. Me acabas de aclarar un punto con respecto a los festivals, que ya sé por qué vendieron pocas entradas. No es que se vendieran pocas, es que ellos vendieron pocos para no tener que duplicar el plan de seguridad. Vale, o sea, al llegar a las 10.000. Eso en primer lugar. En segundo lugar... No creo que sea ese el motivo. No, hombre, está claro, un plan de ahorro. En segundo lugar, Transvulcania. Vamos a ver. A mí me cuesta muchísimo, o sea, vamos a ver, el argumento del consejero en este caso, el primer año lo podríamos comprar. Culpa de Coalición Canaria porque dejó esto así. Se podría, no digo que se compre, pero se podría comprar. 3 años después me parece un poco imaginativo en el mejor de los casos. Mira, una cosa, Sodepal es una empresa pública que se crea para apoyar la empresa, el comercio palmero, vamos a llamarlo así, la actividad económica palmera. Sodepal es un ente instrumental del Cabildo Insular de La Palma, que simplifica la burocracia y actúa en el ámbito privado como un privado más. Vale. Eso sí, con naturaleza pública, porque su propietario es público. Vale. Y por lo tanto se crea ese ente instrumental para agilizar, simplificar y operar con mayor agilidad en el mercado privado y poder desarrollar eventos y actividad dinamizadora en la isla de La Palma. Bien, pero es que Sodepal hasta hace poco se encargaba de los festivales, se encargaba de la Transvulcania y de unas cuantas actuaciones más, no solamente esas dos. Estas dos quizás eran las más destacadas, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta viene ahora por ahí. ¿Cómo es posible que después de toda la publicidad que se le ha dado a Sodepal, ya no tiene barreras, etcétera, etcétera, esto es lo más grande que hay, se haya incorporado un gran número de personal a la empresa pública? ¿Cómo es posible que en la Transvulcania se haga una encomienda a una empresa externa? Porque todavía, si se hace una empresa palmera, que yo no lo vería tampoco, porque para eso está Sodepal, pero bueno, lo podría pasar, pero que se traiga una empresa de fuera a gestionar la Transvulcania, porque no a pagarla, porque los 200.000 euros que se le paga a UTMB no es lo que cuesta Transvulcania. Eso es una parte de lo que cuesta Transvulcania. A ver, para mí, la externalización que se hace de la Transvulcania, tendría que analizarlo mucho mejor, pero me da la imagen de que estamos ante un incumplimiento de la encomienda que hace. Encomienda no quiere decir que la denominación de encomienda sea justamente la figura administrativa que se utiliza para traspasar ese fondo desde la Consejería de Deportes a Sodepal. Pero básicamente el Cabildo le encarga a la empresa pública, oye, desarrolle usted este evento porque este evento promociona el deporte, promociona el ámbito de la cultura deportiva y a su vez promociona y dinamiza la isla de La Palma. Y ejecute usted este proyecto. No creo que esté dentro de la encomienda que le hace el Cabildo al Sodepal, que usted coja ese dinero, se coja los gastos de gestión y que externalice la realización de ese evento. Por lo tanto, ahí hay un primer incumplimiento, a mi entender, que como te digo, lo someto a mejor consideración con los datos sobre la mesa. Lo segundo, que a día de hoy, lo que yo he visto y lo que he podido acceder es que Sodepal le ha firmado un acuerdo para la ejecución durante 2 anualidades con esta entidad, esta multinacional, le da 200.000 euros. Pero quien realmente representa a Transvulcania no es Sodepal, sino esta multinacional, que no recuerdo la nomenclatura. UTMB, vale. Pues esta multinacional es incluso quien solicita en el apartado de entidades privadas que desarrollan eventos de promoción turística y demás, ante Promotur,
la subvención que antes se le daba a Sodepal desde el Gobierno de Canarias, desde Promotur. Es decir, esta empresa presenta el proyecto de Transvulcania ante Promotur y recibe 150.000 euros. Y aparte de eso, esta empresa gestiona las inscripciones de Transvulcania. Las inscripciones de Transvulcania podemos estar hablando de cifras que están muy por encima de los 200.000 euros que le paga Sodepal para estas dos ediciones y muy por encima de los 150.000 euros que le da Promotur para la ejecución de este proyecto. Estamos hablando de 150.000 euros para esta edición, sí. Serán 150.000 euros para la siguiente, si lo vuelven a presentar y vuelve a optar a esa línea de subvención, y en segundo lugar el resultado de la venta de las entradas, para al final tener la ejecución de un proyecto en el que te estoy diciendo que Sodepal tiene encomendado por el Cabildo, y donde en el proyecto de ejecución de ese proyecto que aprueba Sodepal se ve, y está en la aprobación de las cuentas generales de Sodepal, donde aparece cargado a ese proyecto el sueldo y salario de dos técnicos y 33.000 euros de gastos de gestión. No sé si se pueden gastar 33.000 euros en hacer un contrato con la multinacional esta para que ejecute la Transvulcania. Creo que aquí, no sé, yo no voy a calificar esto de prevaricación ni mucho menos, pero esto básicamente es... Raro, sí. Raro, no sé, me quedo el sueldo, le imputa a la aportación del Cabildo a Sodepal el sueldo de dos técnicos de Sodepal. Y aparte de eso me quedo con 33.000 euros, pero la ejecución y la representación ante Promotur y la finalización del proyecto es problema de la empresa, de la multinacional. ¿Y Sodepal qué ha hecho? ¿Por qué Sodepal le va a imputar el gasto de dos técnicos y 33.000 euros de gastos de gestión a un proyecto que no ha ejecutado, que lo único que ha hecho es suscribir un contrato con un tercero para que lo ejecute en su integridad? Pero de todas formas hay una cosa que también que tengo que ver, o sea, que te tengo que corregir, además no son dos anualidades, son dos carreras, porque dentro de menos de 6 meses se realiza la segunda. Sí, bueno, casualmente se puso en periodo electoral, la primera semana del mes de mayo, previsiblemente las elecciones estén dentro de mayo. O sea, pero eso fue casualidad. Sí, hombre, la Transvulcania siempre ha estado en esas fechas, cuestión que aquí claro, está reubicada como bien, consecuencia de la erupción bien. volcánica. Tampoco vamos a hacer política de ese objeto, pero sí que se dijo que la primera semana. ¿Y no habría sido más lógico? Te lo traslado como los carnavales que se hicieron en los llanos en agosto, o sea, ¿no habría sido más lógico haber dejado este año la Transvulcania correr, no pasa nada, y haberla hecho en mayo como tiene que ser? ¿No habría sido más normal? Es decir, no hacer esta edición. No hacer esta edición, sino hacerla de mayo. Entonces Raquel Díaz y demás pasarán a la historia por no haber hecho nada en Sodepal. ¿Tú crees que va a haber mucha diferencia de haber hecho esta? Bueno, para lo que hicieron mejor se hubiese quedado en la Cámara de Comercio. Vamos a ver, ¿qué quiere que te diga? Yo, no por la consejera, por Raquel Díaz, ni por Raúl Camacho, ni ninguno, pero vamos a ver, las pruebas son evidentes. O sea, si el Cabildo le hace una encomienda, que es el trabajo de Sodepal, sí, y Sodepal se la hace otra, ¿qué hicieron ellos? O sea, ir a entregar la medalla, porque poco más. Lo gracioso de esto sería comprobar cómo esta multinacional francesa subcontrataba a terceros. No, vamos. Entonces al final le vamos a reclamar a la contrata de la subcontrata de la subcontrata. Entonces no sé hasta qué punto llegaremos. Bueno, en cualquier caso, cuando tengamos las cuentas de Sodepal y tengamos el rendimiento de cuentas de la ejecución de Transvulcania y de Isla Bonita los Festival, nos sentaremos aquí y hablaremos con las cifras en la mano. Con la información, la poca información que nos dan, porque ellos hablan de un Sodepal transparente porque le quitaron las divisiones que estaban dentro, porque antes teníamos los despachos divididos por proyectos, ahora todo es un espacio nítido y transparente, donde la transparencia justamente brilla por su ausencia, porque en cuanto a la información a la oposición es mínima, y de Transvulcania la única información que nos dieron fue avisarnos unos días antes de que le enviáramos un listado de tallas para hacernos llegar el merchandising que nos facilitaban a los grupos políticos. Que por cierto, como no mandamos el listado de detalles porque no queríamos que se nos enviara nada, porque no queríamos ser partícipes de lo que estaba haciendo, de las quejas que había en general con la ejecución de la Transvulcania, porque ha habido muchas quejas, lo que hicieron fue mandarnos un variado de tallas, empezando por una réplica de tallas S para todo el grupo político de Coalición Canaria. Perdón, me tengo que reír. Pues yo habría cogido una camiseta de esa. A ver si averiguo la foto de la camiseta y de los carteles demás. Las secuoyas que aparecen en las fotos. No, dicen que están inspiradas, no son secuoyas. Creo que están inspiradas en unos pinos en Garafía, pero no sé, porque por Garafía la transición de la prueba creo que es muy corta.
No, y por no vamos a decir ver. nula. O sea, ¿y tú crees que alguien se fue, esta empresa UTMB, se fue a Grafía a buscar la foto de los pinos? Pues yo permíteme que lo dude. Mira, una cosa que estamos terminando. ¿Cuánto dinero le cuesta de más? Porque vamos, conocemos los 200.000 euros de UTMB. Pero claro, ¿son para los dos pruebas, los dos años, o es para uno solo? Según hemos podido ver en el contrato que está en licitación pública, que se hizo licitación pública por Sodepal, es para la ejecución de 2 anualidades, Vale. 200.000 euros. Bien, queda muy bonito cuando dices, no, Transvolcania solo cuesta 200.000 euros, pero eso no es cierto, porque 200.000 euros es lo que No, cobra estamos esta hablando empresa. de 200.000 euros que cobra de Sodepal, 150.000 euros que recibió de Sí, 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 Promotur, sí, y aparte de eso el dinero de las inscripciones, y aparte de eso el soporte técnico que prestaron ayuntamientos y que prestó el propio Cabildo, porque en los días de ejecución de la prueba aquí estaba todo el personal de Sodepal prestando servicios. No sé cómo o cómo se encaja eso, o será que de esa manera se justifica el sueldo y salario de los 2 técnicos y de los 33.000 euros de gestión, porque aquí había tanto personal municipal como del Cabildo y de la empresa pública Sodepal prestando servicios bajo las órdenes de esa multinacional. Claro, pero es que es a lo que voy, porque por ejemplo la bolsa del corredor la hace el Cabildo, la compra el Cabildo, por ejemplo, la paga el Cabildo. Puede ser una de las cuestiones. No sé si la bolsa parte logística la paga el Cabildo. La parte logística y de la implantación de seguridad, por lo que he podido ver, la asume el ente público. Claro, entonces, vamos, la paga Sodepal o la paga el Cabildo, me da igual. El dinero viene de donde mismo. Pero, entonces, lo de los 200.000 euros es un espejismo muy bonito. A mí la sensación que me da desde fuera Pero y lo muy que yo he escaso. podido, la sensación que me da desde fuera y lo que yo he podido percibir es que yo te doy 200.000 euros, tú ejecutas esto en 2 anualidades, Promotur te da 150.000 euros, te queda el dinero de las entradas, tú me ejecutas la prueba en lo que te es rentable como empresa y yo, ente público, te cubro las espaldas en la logística, en los permisos, en la ejecución de ese plan, de la implantación del plan de seguridad y de cualquier otro gasto de logística que no esté previsto y que no sea rentable que tú lo asumas. ¿Cuánto costaba Sodepal antes, Jordi? ¿Cuánto costaba? Sí. Perdón, Sodepal. Sí, Transvolcania. Aproximadamente, no me hace falta. Lo que viene a ser el proyecto de ejecución de Transvulcania tenía una aportación del Cabildo que podía estar en torno a los 200 y pico mil euros, y después estaban los fondos propios que recibía la propia Transvulcania de patrocinio, subvenciones y demás. Transvulcania nunca ha tenido números por debajo de 600.000 euros. Vale. 600.000 euros. Pero tengan en cuenta que de esos 600.000 euros hay una parte que es muy importante que no la ponía el Cabildo, que estamos hablando de lo que se recauda con, perfecto, con con los patrocinadores, etc. Patrocinadores y venta de inscripciones. Vale, 600.000 euros. No baja de 600.000 euros. Puede estar por encima, pero nunca bajaba de 600.000 euros. 600.000 euros. Sí, para hablar de números redondos. Vale, ahora tenemos 200.000, que se supone que son 100, se supone, pero yo no lo tengo demasiado claro, porque ya verás. No, 200.000 transmitidos a una empresa para que lo gestione. 200.000 más lo que tenemos que seguir añadiendo, que ya tenía Transvulcania otros años, o sea que al final yo creo que se puede montar en 350.000 euros, podría ser. Haciendo un cálculo así muy por el aire, 400 para redondear. Pudiera ser. Vale, entonces, ¿qué repercusión tenían esos 600.000 euros antes? A ver, la repercusión solo de publicitaria de Transvulcania podía estar muy por encima de esa cifra, pudiendo multiplicar esa cifra por un 3,5. Es decir, la cifra de inversión de Transvulcania, es decir, cada euro que invertía la administración pública en la ejecución de Transvulcania podía estar muy por encima de los 3,5. O sea, vamos a seguir redondeando los 600.000 euros que costaba antes Transvulcania, y estamos hablando de cantidades muy a grosso modo, 6 por 3 son 18. Vale. Ahora mismo, ¿qué repercusión tiene Transvulcania? No lo sabemos porque nadie lo dice. Pero, teniendo en cuenta la poca asistencia de medios, o sea, por narices es infinitamente inferior. Hombre, mire, Transvulcania lleva sufriendo, lo dijiste en la entrada, un proceso. Ese proceso
es un proceso efervescente, es decir, que va de menos a más y es tendente a que poco a poco se vaya relativizando su impacto. Por eso es importante la innovación, ir añadiéndole, poniéndole valor añadido. Hacen una cosa que hizo en su gestión como política fue incorporar la disciplina de la bike dentro de la Transvulcania como una innovación para seguir manteniendo ese reclamo que tenía Transvulcania y demás. Transvulcania como evento deportivo es el mayor evento deportivo y el mayor evento publicitario que ha tenido la isla de La Palma. Creo que el evento que ha podido estar al nivel de Transvulcania en promoción exterior y demás puede ser el Isla Bonita Love Festival, y dudo que pueda tener esa repercusión internacional que tenía la Transvulcania, por lo sí la nacional. Entonces, como te digo, desde que nosotros entramos en el Cabildo y en Sodepal, ya la tendencia, los números de Transvulcania te advierten que empieza a relativizarse dentro de la expectación que estaba generando como evento deportivo. ¿Por qué? Pues algo muy sencillo, es decir, la novedad siempre llama la atención y cuando ya no deja de ser novedad, pues empieza a relativizarse y demás. Y lo que dijiste antes, la tendencia hacia la baja, hacia la pérdida de expectación, hacia la pérdida de participación, etcétera, etcétera, es un hecho innegable y no obedece a una mayor o menor gestión política. Es verdad que la gestión política puede ayudar a mantener o puede ayudar a continuar en esa decadencia, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado cómo se hacen las cosas, pero hay que ser honestos en ese sentido, es decir, es normal que la Transvulcania, cada edición, pueda tener un valor relativo inferior en la expectación real que pueda tener finalmente, y que por lo tanto tengamos que hablar en otros términos, en otras cifras, tengamos que hablar de añadir valor a Transvulcania con otras disciplinas, con otras acciones, con otras promociones y demás. Creo que la gestión, vamos a hablar con toda la honestidad del mundo, la gestión técnico-deportiva que pueda añadir esta multinacional a Transvulcania pudiera ya ser positiva, pero no deja de pensar o no deja de actuar como una multinacional que lo que busca es rentabilidad económico en la finalización de un proyecto. No busca que este proyecto tenga la mayor promoción económica y social para la isla de La Palma. Lo que busca es la ejecución de una prueba que desde el punto de vista deportivo sea potente y que cumpla los ratios técnicos que en el ámbito deportivo sean exigibles a este tipo de disciplinas, y ahí es donde está el problema. Has puesto a gestionar un proyecto que no busca o que no solo busca la técnica deportiva o la promoción estrictamente deportiva, sino que con esta acción te estás olvidando de la promoción económica y de la promoción social que tenía Transvulcania. Que es una parte la fundamental. Transvulcania social, la Transvulcania de los Palmeros, con esta edición ha sido un antes y un después. Efectivamente. Jordi Pérez Camacho. O sea, mira que hemos hablado hoy, ¿eh? Un ratito, ¿no? Hemos hablado un ratito. Hay que repetirlo. Cuando tengamos los datos del LOF y de la Transvulcania nos sentamos otra vez. Puede ser en otro sitio, más silencioso, también, pero bueno, sí, vale. que no nos coincida con la coincida salida con del niños. cole. Exacto. Jordi, muchísimas gracias. ¿Te falta algo por añadir? No. Yo lo único que reiterar que creo que la participación de la oposición en el debate público es importante, y esta legislatura está marcada por una oposición a la oposición. Está bien. Jordi, gracias. A ustedes estás por ahí. Ya me había perdido. Que nada, que hay más, mañana hay más, seguro, ¿eh? No se lo pierdan. Gracias.